Buenas tardes, pues parece ser que sí, que somos lo que continuamente hacemos, así piensa como siempre nuestro programa, siempre aquí en Cyber Day, en CL Radio TV, y como siempre pues tenemos a nuestro gran amigo compañero de este espacio, Sergio Farras, que nos va a traer pues información de actualidad, también del mundo del espionaje, y hoy toca un tema muy interesante para aquellos que les gustan los servicios de inteligencia, como es el Mossad. Bueno, Sergio Farras, un gran veterano, vamos a decirlo así, la verdad que una enciclopedia andante, sin duda de información que siempre nos nutre aquí, pues de un montón de cosas de actualidad y sobre todo de cosas que ni nos llegamos a imaginar y que sin duda hoy nos va a traer, pues, como siempre, que solamente sabe explicar él, pues el Mossad. Así que vamos a darle ya la bienvenida a Sergio, muy buenas tardes y bienvenido a CL Radio TV. Hola, buenas tardes, aquí Barcelona, Ciudad Condal, ¿cómo estáis? Oye, ¿te considera, nosotros estamos bien, pero te considera, tú sabes que todo lo que te decimos siempre es desde el cariño, una enciclopedia andante, sin duda. Hombre, no tanto, me voy informando poco a poco, pero bueno, algo conozco del tema, algo conozco, digamos. Bueno, sin duda, y aquello que no sabes, pues eres una de las personas que te informa para aprender y Sí, estás sí, sí, siempre eso siempre. haciendo un reciclaje continuo. Serio, hoy pues nos vas a traer un tema que suele gustar mucho, como es el Mossad. Exactamente, hoy vamos a hablar de uno de los servicios de inteligencia más admirados, incluso por otros servicios de inteligencia del mundo, que es el Mossad israelita, que a veces es criticado, a veces es alabado, pero hay que contar que es un servicio de inteligencia que otros servicios de inteligencia del mundo, hasta la mismísima CIA norteamericana, por ejemplo, van a Israel, hemos de recordar que hemos el servicio secreto israelita, van a aprender allí a ver cómo hacer las técnicas del Mossad, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Sergio, hay que recordar a todas las personas que siguen este medio que ya habíamos tenido una primera parte del Mossad, así Sí, hace dos que años, sí, sí, sí. oye, 2 años, que esto se va volando, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, pues hay que hacer una breve introducción, ¿no? Y recordar un poco, pues, esa primera parte de aquí. Exactamente. Y después con información que he ido buscando, así tipo SIN, digamos, de fuentes abiertas, que es muy interesante, ¿no? Sobre todo como objetivos y operativos que ha tenido el Mossad israelita, ¿no? Sí, sí. Pues venga, si te parece, vamos a adentrarnos ya en este capítulo del Mossad, aquí en Cyber Day, y vamos a recordar un poco, pues, la historia de ese primer capítulo que tuvimos ya hace 2 años. Exactamente, así como recordatorio, podemos decir qué es el Mossad, ¿no? El Mossad es el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, conocido como el Mossad o la Mossad, y es la agencia de inteligencia exterior israelí. Es responsable de recopilar información, espiar y llevar a cabo actividades de contraterrorismo a nivel mundial. Ojo, a nivel mundial. Fue creado por el entonces primer ministro David Ben Gurion, que lo creó en 1949, casi como todos los servicios secretos pasados la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para velar por la soberanía del naciente Estado de Israel, en un periodo de lucha por el reconocimiento internacional y contra la resistencia palestina y sus aliados árabes. Hemos de recordar que el Estado de Israel está rodeado de países árabes y sobre todo por los palestinos, digamos, que siempre intentan de alguna manera, como hemos podido ver alguna cosa, atentar contra el Estado de Israel, ¿no? Sus operaciones, las del Mossad israelita, han destacado por ser muy efectivas y hasta veces letales. El Mossad es un servicio civil al mando del primer ministro de Israel, siempre el primer ministro que toque, y una herramienta de la estrategia político-militar del gobierno. Está formado por espías llamados cachas, que hablaremos sobre ellos, ¿no? En su mayoría, estos cachas son exmilitares que se infiltran en los países árabes y Europa bajo identidad falsa y reciben información de los entregadores. Esto es importante, que son conocidos como Sayanim, que son judíos colaboradores repartidos por el mundo. Esto es que, aparte de tener sus agentes UMI, que serían los cachas, son muy operativos, hablaremos de ellos, también tienen información anexa de personas que sin pertenecer al servicio inteligente del Mossad, pues les va mandando información, ¿no? No necesariamente tienen que estar ligadas al Instituto Hebreo, ¿no? Que son judíos colaboradores que están repartidos por todo el mundo. El organismo, el Mossad, aprendió su modus operandi de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA estadounidense, ¿no? Que le ayudó durante su creación en plena Guerra Fría. Claro, todo empieza un nuevo siglo cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, en 1945 se crea el Estado de Israel, pero también comienza la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, ¿no?
como parte de la alianza entre ambos países. Y ambos organismos, o sea, la CIA y el Mossad, aún colaboran muy estrechamente. Al mantener también un acuerdo de trabajo con la Europol, o sea, el Mossad, hemos de recordar que no es un servicio de inteligencia muy grande, pero sí que es muy laborioso, muy trabajador, ¿no? Y trabaja también con la Europol para combatir la delincuencia transfronteriza, y el Mossad ha frenado ataques terroristas en Estados Unidos, Alemania, Francia o Bélgica. Sin duda es un servicio de inteligencia muy operativo, ¿no? Claro, el Mossad, seguimos hablando de ello, está dividido en diferentes departamentos que realizan diferentes funciones, que es el Departamento de Operaciones Especiales, tiene un papel de particular importancia. A lo largo de los años, el Instituto, como se le llama normalmente, fue remodelando los diferentes departamentos, reduciendo el número de agentes de más de 2.000 a los 1.200 actuales, divididos de la siguiente manera: Departamento de Recolección de la Información, que representa el más grande y articulado, directamente responsable de las operaciones en el extranjero, o sea, se mueven mucho por el extranjero. Incluye una serie de secciones operativas en diferentes partes de la Tierra y cada una de ellas puede contar con un funcionario principal, en su lugar que a su vez tiene a su extensión algunos agentes, ¿no? Después está el Departamento de Acción Política y Enlace. Este es un departamento responsable de trabajar con las agencias de inteligencia aliadas, o por la CIA, o otras muchas que están aliadas con el Estado de Israel, ¿no? En el extranjero siempre. Y con aquellas naciones que no tienen relaciones diplomáticas con Israel. O sea, otras agencias de inteligencia, aunque no tengan relaciones diplomáticas con Israel, el Mossad colabora con ellas, ¿no? Después está el departamento EBAP, que es un departamento psicológico que se encarga de la guerra psicológica y de la propaganda. Y está el Departamento de División de Operaciones Especiales, conocida también como Metzada, y luego rebautizada como Mibde, ¿no? Tiene principalmente un papel operativo. Representa el ala militar del Mossad y está a cargo de las operaciones de sabotaje y de la eliminación de objetivos seleccionados. Vamos a entrecomillar esto, ¿no? Los Kidon, la famosa creación de élite, pertenece a ese departamento e incluye a la gente súper asesino. Vamos a entrecomillar un poco todo esto, ¿no? Tiene mucha libertad de acción y ha demostrado la eficacia para garantizar la seguridad nacional. Y después tenemos, para finalizar un poco la introducción, el personal y reclutamiento en el Mossad, que la fase más delicada para formar parte del Mossad consiste en el reclutamiento y la formación de agentes. O sea, son muy estrictos en la fase de reclutamiento. Una evaluación errónea puede tener consecuencias catastróficas y no hay lugar para el error. O sea, entrar en el Mossad significa que eres una persona, hombre o mujer, que no puedes fallar. Por esta razón, después de que el agente potencial es identificado, se le somete durante semanas e incluso meses a diferentes experiencias más o menos desagradables. O sea, lo van a pasar muy mal, ¿no? Como cuando entras en cualquier servicio de inteligencia. Una vez que la fase de reclutamiento es terminada, entonces comienza el entrenamiento real, que dura 2 años. O sea, no es poca cosa, dentro del Midrasa, ¿no? La escuela del Mossad. La excepcional dureza del entrenamiento, dice que es un entrenamiento muy duro, el del Mossad israelita, aseguro que solo una pequeña parte de los hombres o mujeres seleccionadas llegan a formar parte del instituto. La proporción es de 15 sobre 500, o sea, estábamos hablando de un 30 por 1000. Cada aspirante agente o cacha debe contar con una red de informantes de confianza propia, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que los informantes están por todo el mundo. Aunque se desconoce el número exacto de personal del Mossad, a finales de los 80 se calculó que el personal del Mossad era entre 1.500 y 2.000 personas, mientras que las estimaciones más recientes sitúan al personal en una cifra estimada de 1.200 personas. Cuidado, vemos que no es mucha gente, lo que pasa es que son muy preparados y muy operativos. El Mossad es principalmente, hemos dicho, una organización civil y sus oficiales no tienen rango militar. Sin embargo, la mayoría de los miembros de la agencia son antiguos miembros de la Fuerza de Defensa de Israel. El Mossad está directamente bajo el control siempre del primer ministro israelí. O sea, que no tienen graduación militar, pero en su mayoría son exmilitares. Sí. Bueno, pues un poco esa introducción al programa de hoy, el Mossad. Sergio, dicen que el Mossad hay pruebas que son prácticamente, son sobrenaturales, ¿no? A la hora de que puedas entrar a unos servicios de inteligencia como el Mossad. Tiene una serie de pruebas tanto de resistencia física como mental increíbles, ¿no? Y hay algunas pruebas que la mayoría no pasa tiempo para ingresar en Mossad, no teniendo 20 años, ¿no? Por ejemplo, los agentes de operaciones de campo, los auténticos UMIN, ¿no? Siempre hemos hablado, son conocidos como cachas, ¿no? Lo hemos dicho antes. Y la unidad encargada de las operaciones de ejecución y de ejecución del Mossad son los Kidon, que significa bayoneta, ¿no?
Hay una frase que es una cita bíblica, ¿no? que se aplica mucho en el Mossad, y dice lo siguiente: donde no hay dirección sabia, o sea, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. O sea, imagínate, ¿no? Lo a pecho que se lo toman, ¿no? Claro, como hemos dicho, fue creada en 1949 y la recolección de información implica la mayor parte del Mossad, que es un departamento de control y dirige a sus espías en el extranjero. Los oficiales de este departamento pueden trabajar con cobertura diplomática, etcétera, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pueden actuar bajo identidades falsas e interpretando muchos roles, ¿no? Y entonces podemos hablar de las redes del Mossad. Sus agentes de operaciones de campo son conocidos como cachas, como digo, son los auténticos agentes de campo, y la unidad encargada de las operaciones de ejecución son los KIOS, ¿no? La unidad comisionada de Mechada, ¿no? Pero unos y otros disponen de una extrema red mundial, como decimos, están en todo el mundo. El Mossad es un servicio de inteligencia que está por todo el mundo. Los Sayanim, que son judíos de la diáspora, distribuidos a lo largo del mundo, que residen en el extranjero y tienen distintas nacionalidades. No son ciudadanos israelíes. O sea, que para colaborar con el Mossad israelita, no necesariamente que seas israelí. O sea, puede ser judío, de religión judía, y colaborar con el Mossad israelita, ¿no? Realiza múltiples funciones a su alcance. Por ejemplo, un Sayan, singular de Sayarim, que dijo una agencia de alquiler de automóviles podía activar un coche al cacha sin tener que facilitar la documentación habitual. Otro puede dar techo y comida sin despertar sospechas. O sea, son como una especie de ayudantes, ¿no? De principal agente, pues como un agente, pues que, yo qué sé, voy a decir aleatoriamente en París, pues el agente así, este cacha, este agente de campo, no alquilará el piso, sino que lo alquilará esta especie de ayudantes que tienen, que normalmente no cobran, sino que lo hacen por el Estado de Israel, ¿no? Claro, también tenemos nombres y profesiones. Por ejemplo, un banco Sayan facilitaría dinero, un doctor Sayan trataría una herida de bala sin informar a la policía. O sea, tienen muchos contactos, entre ellos médicos, banqueros, etcétera, etcétera. Suele ser el perfil suele ser un joven israelí, a menudo un estudiante, contratado como recadero por el Mossad, o sea, un especialista, tras un control exhaustivo y la confirmación de su ascendencia y antecedentes judíos. Cuidado, esto se lo miran mucho, que tengas ascendencia y antecedentes judíos. Su trabajo es hacer recados y realizar tareas para los cachas, estos superespías, por decirlo de alguna manera, del Mossad cuando sea necesario. No hace preguntas, no hace preguntas, está prohibido, y solo se le propone la información justa cuando es necesaria por la misión. O sea, para explicar de otra manera, le preparan el terreno al espía de campo, los cachas, para cuando lleguen al sitio. He dicho París, como puedo decir Budapest, como puedo decir Río de Janeiro, ¿no? Entonces, entramos dentro de la misión. La mayor parte de las bases cuentan con 2 o 3 tipos de estos ayudantes. Entre sus funciones está cuidar de los pisos francos, que obviamente no son conocidos. De una base pueden ocupar, por ejemplo, 6 apartamentos, de modo que los vecinos no se sorprenderán de que un vecino suyo se va a montar en el correo, por ejemplo, ¿no? Estos jóvenes en práctica son una especie de aspirantes a agentes, uno lo considera, otros no, residen gratuitamente en los pisos francos y se responsabilizan de que las neveras, por ejemplo, estén debidamente surtidas de alimentos y bebidas. Cosa importante porque son seres humanos y comen niveles, ¿no? Por ejemplo. Se abonen las facturas y demás. O sea, no despertan sospechas para nada. Si se necesita el piso franco, se les informa, viene el ocupante, que sería el cacha, que puede trasladarse a otro sitio o ir incluso a un hotel. No pueden llevar amigos ni parejas a estos pisos. O sea, es un trabajo que tienen como ayudantes, pero de grande responsabilidad, porque están preparando la plataforma para iniciar una misión, ¿no? Después está el agente del campo. Pero los agentes del campo, probablemente dichos por el Mossad, como he dicho, son los cachas. Para hacerlo han venido superando muchas pruebas que van variando con el tiempo. O sea, no son las mismas pruebas que los años 80, que los 90, que los 60, que actualmente, ¿no? De 5.000 personas que suelen seleccionar, como he dicho, unos 15 personas que deben superar algunos de esos retos en los inicios del primer curso. Habitualmente este periodo de formación tiene lugar en la Academia de Entrenamiento del Mossad, la Midrasha, ubicada cerca de la ciudad mediterránea de Hezbollah, ¿no? Y estos han sido algunos de esos desafíos a superar, ¿no? Algunos son clásicos, pero otros son más modernos. Por ejemplo, un ejercicio sería señalar al aspirante, a gente, a Cacha, una ventana o balcón de un piso de un edificio al azar, cualquiera, y le ordenan que en 6 minutos se asome por él con el desconocido inquilino propietario, que es un particular ajeno, sin conocer nada, sosteniendo un vaso de agua en la mano, sin documentación ni identificación alguna. Le dan un relato que le permite hacerlo y en un espacio de tiempo muy corto.
O sea, tienes que entrar en una casa ajena, que no conoces de nada, que el propietario no te conoce, y tienes 6 minutos para salir al balcón y que te observe el personaje que te entrena, ¿no? O sea, una cosa, a ver, que has de tener bastantes habilidades sociales para realizarlo, ¿no? Otro ejercicio sería conseguir acercarse a alguien que esté usando un cajero automático y pedirle, inventando la historia que se te ocurra, que te preste una pequeña cantidad de dinero. Imagínate, ¿no? Si acercarte a alguien que esté en un cajero automático y decirle, por ejemplo, dame 20 euros, ¿no? O déjame 20 euros, pero te has de explicar una historia convincente, ¿no? Todo eso lo hacen para súper desarrollar sus habilidades, ¿no? Otra sería, una tercera, entrar en un hotel donde no se está alojado y saber cuál es el tercer nombre anotado en la relación de huéspedes del mismo. Otra cuarta puerta sería acceder a un local precontado, hotel, restaurante, bar, y cambiar el micrófono del teléfono de establecimiento por otro que se lo suministra a su instructor, regresando con el que ha sustituido. Esa prueba, o las nuevas tecnologías han dejado esta prueba obsoleta. Esta de cambiar micrófonos y tal, es una prueba más de los 80 o los 90, ¿no? Hay una quinta prueba que está muy bien también. Bueno, muy bien, depende. Depende para el aspirante, ¿no? Vestir de forma informal, vigilar un edificio concreto, tomando nota de todo cuanto diesen, creando un relato ficticio para justificar su presencia en el lugar. Lo que hemos hablado mucho de los ovnis, ¿no? Siempre tienes que tener preparada una historia para decir qué estás haciendo ahí. No sé, que alguien te pregunte, incluso la policía o un conserje o el director del hotel, ¿no? En los bajos del edificio suele haber un banco que entra en sospechas cuando alguien está todo el día delante de él y llaman a la policía. Los propios instructores llaman a la policía para ver cómo reacciona el aspirante, ante el cual el aspirante no debe identificarse ni mostrar documentación. Sabemos que los agentes secretos no pueden decir que son agentes secretos. Algunas veces son detenidos y deben arreglárselas sin ayuda. O sea, imagínate hasta dónde llegan, ¿no? A ver hasta dónde resisten y dónde aguantan, ¿no? Claro, otra prueba sería, o otra tarea, consiste en ir a un restaurante, entrar a una conversación con una persona que señala siempre el instructor, y el objetivo es un completo desconocido. Siempre son desconocidos a las personas que te vas a dirigir. Y el aspirante debe concretar una entrevista con él para aquella noche. O sea, son cosas que, a ver, que lo estamos hablando ahora y parece fácil, pero no es fácil cuando te pones operativamente a hacerlo, ¿no? Al novato, que se llama, le dan la descripción de un hombre que pasará por un lugar determinado y le encargan seguirle y asegurarse a su vez de que no es seguido, y si lo es, ser capaz de describir a sus seguidores. Aquí, el fallo habitual es ver seguidores que no lo son. Por ejemplo, claro, aquí el aspirante es en paranoia y se piensa que me están siguiendo, pues claro, pero aquí es donde el cerebro ha de discernir muy bien quién te sigue o quién no te sigue. Digamos, es un ejercicio de contrainteligencia. Después de la prueba, que es la octava, que durante una conferencia ante los candidatos entran varias personas y ejecutan ficticiamente, claro, y esta sí que es fuerte, porque tú no lo esperas, al conferenciante. Cuando huyen, la víctima, o sea, a que le han pegado el tiro, se pone en pie y pide a los testigos que cuenten lo que ha sucedido, cómo ha pasado, con qué armas, cuántos disparos hicieron, si los hicieron, y que los describan a los agresores, cuántos eran, cómo vestían, qué armas usaban, sus rasgos físicos, etcétera. Tras anotar los testimonios de los presentes, vuelven a entrar los criminales, entre comillas, para comprobar el acertado de las decisiones que no suelen ser correctas. Claro, es un ejercicio psicológico muy duro, ¿no? Imagínate que te invitan a una conferencia y tú en esa conferencia pues disparas al conferenciante. Pero todo es teatro, todo es teatro, saber cómo reaccionas tú. Y claro, y luego pues has de explicar cómo fue todo, pero claro, hay muchas más personas ahí que igual son agentes, que también son instructores, que igual a ver si lo vas a encajar o no, ¿no? Y después hablan del juego de los espejos, que en el mundo de la inteligencia decían, un juego de espejos distorsionado, por eso hay ese tipo de pruebas, ¿no? Y cuantos a él se dedican han de ser personas de recursos. Lo que buscan son personas que tengan muchos recursos y habilidades sociales. Más aún en el caso de Israel y de Mossad, ¿no? Una nación de la mitad de tamaño, por ejemplo, de Extremadura, ¿no? Con una anchura máxima de 114 kilómetros de este-oeste y una mínima de 15 kilómetros. Es un estado pequeño, un estado de confesión judía en medio del mundo árabe musulmán, con la que ha mantenido 5 guerras abiertas en sus 74 años de existencia. Hemos de contar que, claro, Israel está en un punto que está rodeado todo de países musulmanes. Por lo tanto, como decía una amiga mía judía, no voy a decir su nombre obviamente, pues Israel solo tiene una salida por aire o por mar, normalmente por aire, porque no pueden ir, digamos, por las carreteras, pasar a otros países, porque todos son países musulmanes con muchas ganas de que se vayan de allí. Sí.
Pues estas pruebas que son tan aparentes, tan difíciles, que las podemos explicar sobre el papel, y dices, hombre, pues yo podía intentarlo. Bueno, inténtalo. Intenta pedir a alguien 20 euros que está sacando, que no te conoce nada de un cajero de estos automático, o un filtro de una conferencia y que te la jueguen de esa manera disparando a conferenciantes y a ver cómo reacciones, ¿no? Sí, son pruebas a ver que son muy difíciles, muy difíciles. Sí. Pruebas muy difíciles, sin duda alguna, para entrar en los servicios secretos. Ya no te digo a nivel físico, ¿no? Porque el físico, como decimos todo, siempre se puede trabajar, pero la parte psicológica es la que tú tienes inherente, que también se puede trabajar luego, pero claro, todos tenemos una personalidad y un comportamiento, ¿no? Y eso es lo que quieren ver ellos, a ver cuál es tu límite, ¿no? Cuáles son tus límites, sí. Porque en la vida real te vas a encontrar con situaciones reales, sí. Sergio, está claro, los servicios secretos, pruebas difíciles a la hora de acceder a ellos, pero bueno, los servicios secretos también tienen sus fallos, ¿no? Me imagino que aparte de todas las virtudes, de tener un montón de alianzas estratégicas, también tienen fallos. ¿Qué nos puedes comentar? Sí. Bueno, podemos decir, lo has dicho muy bien, tienen objetivos y también fallos. También Mossad ha fallado, por ejemplo, ¿no? La mayoría de operaciones del Mossad las han publicado el propio Estado de Israel como señal de poder y de alerta contra quienes desean atentar en su contra, ¿no? Durante las primeras, la organización se centró en perseguir a excomandantes nazis juzgados y pues, recordamos por la historia el triste holocausto, ¿no? La eliminación de 6 millones de judíos sistematicamente y contestar a los ataques de la resistencia palestina. Los partidos siempre han sido enemigos, digamos, de Israel, integrado por grupos partidarios del Estado de Israel. En 1960, el Mossad recogió su primer éxito con la Operación Garibaldi, que lo haremos la próxima semana, tocaremos temas que no se han hablado mucho de ellos, en la que secuestraron en Argentina y llevaron ante la justicia militar al alemán Adolf Eichmann, responsable de diseñar la deportación de 6 millones de judíos a los campos de concentración. O sea, Adolf Eichmann fue el responsable de la solución final, o sea, vamos a acabar con 6 millones de judíos, ¿no? Y el Mossad pues fue a Argentina y de alguna manera lo secuestraron, para ellos fue una detención, y lo llevaron a Israel y ahí lo juzgaron, ¿no? Eichmann al final fue arcado en 1962 como sentencia para todos sus casos. Ojo, no fue ejecutado, primero pasó por un juicio, o sea, le hicieron un juicio en Israel. O sea, no fueron a matarlo directamente porque estaba escondido en Argentina, no. Fueron a Argentina, Mossad, los cachas de aquel entonces, estamos hablando del año 1960, y bueno, pues se lo llevaron, lo metieron en avión como pudieron, lo llevaron al Estado de Israel, y ahí pues lo juzgaron y lo declararon a muerte. Otra de sus misiones más sonadas de Mossad israelita fue la operación Cólera de Dios en 1972. En la que el Mossad ajustició a los líderes del grupo terrorista palestino Septiembre Negro. Y esta operación la haremos la semana que viene. Por un atentado contra atleta israelí en los Juegos Olímpicos de Múnich de ese año. Entonces, algunos recordarán, unos más mayores que nosotros, los atentados de Múnich 72, ¿no? Asimismo, la organización ajustició en 1988 a un alto cargo de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, una coalición de movimientos políticos que la ONU ahora reconoce como representante del pueblo palestino. O sea, las cosas con los años, como decimos, van cambiando. Pero claro, cada país, como decimos, defiende lo suyo, y el Estado de Israel defiende lo suyo. Entre los años 70 y 80, el Mossad fue clave para echar a la OLP, la Organización Liberal de Palestina, y al grupo Hamas del Líbano, entonces en guerra civil, porque Israel consideraba una amenaza a su presencia en el país vecino. Y eso lo hicieron ellos solitos, muchos objetivos, algunos fallos y un poco de Irán, en Irán. Vamos a hablar un poco de ello. Actualmente, las funciones del Mossad se centran en impedir que actores hostiles a Israel fabriquen o compren armas no convencionales, sean nucleares, biológicas o químicas. También impulsan actos terroristas, reparten a los judíos etíopes, que están en Etiopía, y llevan a cabo otras operaciones encargadas por el gobierno. El Mossad también ha sido clave para adquirir equipos médicos y tecnología durante la pandemia del COVID-19, o sea, ellos fueron de los primeros, digamos, en sacar vacunas y en curarse, digamos, ¿no? Incluso se hizo con una vacuna china, imagínate, es un espía, se hicieron con una vacuna china para que el Instituto de Investigación Biológica israelí la estudiase con miras a fabricar dosis propias, aunque finalmente Israel ha utilizado la estadounidense Pfizer, ¿no? Pero ya tenían en sus manos, antes de coger la estadounidense, ya habían ido a China y habían, digamos, por decirlo de una manera, habían cogido prestado, ¿no?, unas muestras de la vacuna china y ya tenían su poder para investigar, ¿no? Sin embargo, el objetivo principal para el Mossad en estos momentos es Irán.
a que Israel ve como una amenaza directa, ¿no? Y esto se puede ver en los noticieros que vemos cada día, ¿no? El gobierno israelí considera a la República Islámica, la autodenominada República Islámica, promotora del terrorismo y la acusa de operaciones contra sus intereses, como el bombardeo a su embajada en Buenos Aires, y su prioridad es expulsar el programa nuclear iraní para evitar que construya una bomba atómica. Claro, el miedo que tienen tanto el Mossad como muchos otros países, y hoy estamos tocando estos meses también la guerra de Ucrania, es que Irán pueda construir una bomba atómica y pueda lanzarla, ¿no? Para ello se ha servido de su alianza con Estados Unidos. Ya hemos dicho que Estados Unidos y Israel, su servicio de inteligencia, colaboran muchísimo. Entre 2008 y 2010, el entonces presidente Barack Obama se coordinó con Israel para dirigir ciberataques contra la planta nuclear israelí Natanz, ¿no? O sea, ya en estos tiempos, ya a partir de 2008-2010, ya es una especie de ciberespionaje, ciberataques que estamos viendo por una parte y por otra, ¿no? Aunque Obama cesó los ataques cuando firmó el acuerdo nuclear por Irán en 2015, cosas que tiene la geopolítica, ¿no? Israel los mantuvo, o sea, aunque Obama le interesaba al expresidente de Estados Unidos, pues, digamos, espiar a Irán en un momento dado, en 2015, firmaron un tratado de acuerdo, pero Israel siguió espiando, ¿no? El Mossad es el principal sospechoso del asesinato del director del programa nuclear iraní en noviembre de 2020, no hace tanto, y del apagón en la misma central en abril de 2021. No obstante, el historial del Mossad también acumula operaciones fallidas, como he dicho antes. En 1997, por ejemplo, 2 agentes fueron descubiertos intentando envenenar en la capital de Jordania, Amán, al dirigente de Hamas en ese país. La violación de la soberanía jordana y sobre todo de su confianza como aliado principal de Israel en la región desató una crisis con el entonces rey Hussein, claro. En compensación, las fuerzas israelíes tuvieron que liberar al jeque Ahmed Yassin, líder espiritual de Hamas. De igual manera, otros fallos operacionales del servicio le han granjeado a Israel disputas diplomáticas con Nueva Zelanda o Reino Unido. O sea, en esto de los servicios de inteligencia, como digo muchas veces, esto no es como las películas, y hay cosas, por muy preparadas que salen bien y otras que no salen tan bien, incluso que pueden salir muy mal, y siempre con efectos pues, de problemas diplomáticos. Sí. Problemas diplomáticos, entre otras cosas, algunas de las Claro, para que veamos la responsabilidad de un agente de inteligencia a alta cota, ¿no? O sea, si sale bien la cosa, bien para el país, bien para su Estado, que defiende, pero si sale mal, claro, te encuentras en un laberinto que puedes generar, claro, confrontaciones geopolíticas a muy alto nivel. Sí. La responsabilidad que tiene un agente de campo, que ya decimos que cada vez hay menos, porque todo es a través del ciberespionaje, pero siguen habiendo agentes de campo, y es lo que decimos, que si el agente de campo a altas instancias con una misión muy dedicada se equivoca, pues puede generar conflictos bastante preocupantes. Sí. Oye, ¿cómo actúa el Mossad? Pues bueno, desde hace más de medio siglo, ese servicio secreto actúa tratando de no dejar huellas de sus actos. Y en esto, el especialista está el Mossad, no dejar huellas de sus actos. El brazo armado de Israel para sus operaciones ocultas. Meir Amit, el mítico mujer del Mossad, de 1963 a 1968, dijo un día: no se mataría a la familia de los terroristas si sus miembros se interponen en el camino. Ese no es nuestro problema. Cada ejecución tiene que ser autorizada por el primer ministro del momento, y todo debe hacerse según el reglamento. Hay que redactar un acta de la decisión tomada, todo limpio y claro. Nuestras acciones no deben ser vistas como crímenes patrocinados por el Estado, sino como la última acción judicial que el Estado puede ofrecer. No debemos ser diferentes del verdugo o de cualquier ejecutor legalmente nombrado. Eso lo dijo un alto mando del Mossad, ¿eh? Pero claro, mucha gente dirá, pero ¿cómo funciona el Mossad, no? Lo cierto es que todos los primeros ministros, laboristas o conservadores que han pasado por el Estado de Israel, han utilizado esta herramienta que le llaman los asesinos del Estado, o parte de la salvaguarda del Estado de Israel. Algunos con más éticos que otros, por ejemplo, colocación de ingeniosos explosivos en teléfonos móviles, imagínate, bombas en vehículos, ataques con misiles, bombardeos selectivos con envenenamientos. Son algunos de los sistemas utilizados tanto por el Mossad como por el Shin Bet, que es el servicio de seguridad israelita, ¿no? O sea, la inteligencia de interior de Israel.
para acabar con la vida de un enemigo, que es el enemigo, ¿no? A través de los Kingdom, como hemos dicho, que significa bayoneta, traducido al hebreo, la unidad operativa de Melchada, ¿no? ¿Qué es la Melchada? Es el ultrasecreto Departamento de Operaciones Especiales del Mossad. Se ha liquidado a criminales de guerra nazis, como he dicho, entre ellos Adolf Eichmann y otros muchos más, terroristas de Septiembre Negro, por lo que ocurrió en Múnich 72 y otros más atentados, científicos nucleares y iraquíes, líderes de Al-Fatah, traficantes de armas sudafricanos o rusos, líderes de Hamas o de la yihad islámica, terroristas de Al-Qaeda, químicos sirios, científicos nucleares iraníes, etcétera. O sea, todo lo que sea un enemigo, ellos van y, digamos, con permiso de decirlo, pues lo eliminan. Así de claro, ¿no? Luego, como decimos, pues no suelen dejar rastro, por decirlo de la manera, ¿no? Pero claro, en los comienzos se utilizaba la venganza o satisfacción que se toma del agravio o daño recibido. O sea, si han hecho algo es porque les han hecho algo, ¿no? No es una palabra o una definición. Es y ha sido también una norma no escrita para el Estado de Israel contra sus enemigos a lo largo de la historia, desde el terrible Holocausto y la década de los 40 del siglo XX. Claro, eso marcó mucho al pueblo judío, porque fueron, como todos sabemos, eliminados los 6 millones de judíos por los nazis, ¿no? Hasta los próximos años del siglo XXI contra los enemigos de Israel. Ahora ha cambiado. Desde la creación del Mossad, en marzo, como hemos dicho antes, de 1951, su servicio de espionaje se dedicó a buscar a estos supuestos enemigos en lo más recóndito del planeta. O sea, es aquello que dice, no hay lugar que te puedas encontrar que te puedas esconder el planeta que te vamos a encontrar. La primera operación autorizada políticamente, entre comillas, por un jefe de gobierno a la entonces unidad de Nokmin, que significa Vengadores, sucedía en mayo de 1980 cuando David Ben Gurion autorizó el secuestro y posterior traslado, como he dicho, de Adolf Eichmann, uno de los máximos responsables de la llamada solución final a la cuestión judía en Europa. Condenado a muerte, Eichmann sería ejecutado en la horca en la prisión de Ramat entre el 30 de mayo y el 1 de junio de 1962. El éxito de la llamada Operación Garibaldi, al mando de un joven, Rafael Eitan, supuso la creación de Terrible Kiron, que significa bayoneta, como os he dicho, y es una subunidad de ejecutores en principio de Melchada, el Departamento de Operaciones Especiales del Mossad. O sea, ya vemos que tocan grandes temas y o sea, siguieron a este hombre, a este asesino, a este Adolf Eichmann, que fue el responsable de la solución final en los campos de concentración y exterminación de judíos, y hasta que no lo encontraron no pararon, ¿no? Por eso, claro, la Segunda Guerra Mundial y el exterminio de millones de judíos en toda Europa, los vencedores pidieron leer en los muros de las sinagogas de estudiar el siguiente mensaje de los 14 asesinados de la maquinaria de la muerte del Tercer Reich. Fuimos asesinados, vengados, recordamos. En mayo de 1945, la guerra de Europa ya había terminado, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Pero para muchos esta guerra aún no finalizaría hasta que sus familiares exterminados fueran vengados. Y eso es lo que quería un poco el Estado de Israel, ¿no? Vengar un poco la muerte de esos 6 millones de judíos. Los supervivientes tenían claro que habían sobrevivido para llevar adelante la sagrada tarea de vengarse, de tomarse al pie de la letra el viejo proverbio judío del ojo por ojo, diente por diente. Los casos criminales de guerra, como he dicho, eran tan innumerables que eran incluso a paralizar el sistema judicial militar aliado. O sea, no solo fueron para por Eichmann, sino fueron también para otros oficiales que estaban implicados en el tema, ¿no? Sí, pues te digo que el Estado de Israel pues se creó para crear un Estado judío, pero claro, ellos querían una especie de venganza porque es que, como todos saben por la historia, aquello fue una barbaridad, un holocausto, ¿no? Como se dice. Claro, a regresar, el hecho de venganza es muy fuerte entre los miembros de la brigada. Por ayuda de los servicios de inteligencia militar estadounidense y británico, se diseñaron listas de miembros de las SS. O sea, persiguieron a los miembros de las SS por todo el mundo, aunque huyeran a cualquier lado. Se conoce que en España también algunos escondidos, pero bueno, se iban moviendo de país en país, los iban siguiendo, sí. O sea que, por otra parte, el Mossad israelita es un buen servicio de inteligencia porque tiene mucha experiencia en estos temas a nivel mundial, ¿eh? Sí. Oye, ¿por qué, Sergio, la creación del Mossad? Perdón. ¿Por qué se crea el Mossad en sí? ¿Por qué se crea este pedazo de servicio de inteligencia referente para todo el mundo? Claro, en primer lugar porque ellos crean el Estado de Israel pasada la Segunda Guerra Mundial
Y claro, había pasado el Holocausto, como digo, la eliminación de 6 millones de judíos, y aparte todavía hay mucho antisemitismo en el mundo, ¿no? Y lo había después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, ellos juran y perjuran que eso no va a volver a pasar nunca. Y por eso deciden crear el Mossad, que es como el mejor servicio secreto y operativo de inteligencia mundial. O sea, en primer lugar, que no ataquen al Estado de Israel ni intereses tampoco del pueblo judío. Y por eso pues se mueven por todo el mundo y por eso son tan exigentes, no solo en el reclutamiento, sino también cuando, digamos, ya pertenecen a este servicio de inteligencia, pues han de ser muy operativos, han de ser lo mejor de lo mejor. Sí, sí, sí. Como todos los servicios de inteligencia del mundo, que también hacen unas pruebas muy fuertes, ¿no? El MI5 británico, el BND alemán, o nuestro CNI, o cualquiera. Pero es que el Mossad se caracteriza por ser uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, porque es un pueblo muy amenazado. Recordemos que el Estado de Israel vuelve a existir, esa es la parte más oriental del Mediterráneo, que sí, que da al mar, que puede salir por aire, pero está rodeado de países árabes, claro, que intentarán día tras día, pues algún día destrozar el Estado de Israel, ¿no? Sí. Bueno, Sergio, yo me anoté aquí una de las cosas que son los cazas del Mossad. Sí, claro, los casos del Mossad son, como he dicho al principio, una especie de superespías ya, de superagentes de campo, ¿no? Un cacha es un oficial de inteligencia del Mossad, ojo, es un oficial de inteligencia, implican operaciones de campo, ese el UMI que hemos tratado siempre en estos programas, ¿no? Pero un cacha es súper entrenado. Su misión consiste en recabar información y dirigir a los agentes. El cacha es un oficial, es como un capitán o un comandante que dirige a otros agentes. Típicamente existen, dicen, unos 140 cachas en todo el mundo, que precisamente operan en Europa y algunos en Oriente Medio. También ha operado en menor medida en África y Asia, o sea, como te digo, se mueven por todo el mundo. Algunas fuentes sugieren que incluso tienen presencia en los Estados Unidos, en una unidad denominada AL, o sea, que incluso Estados Unidos e Israel, que tienen buena sintonía política y geopolítica, pues también, como decimos siempre, unos espían a otros aunque sean amigos, ¿no? La mayor parte de la información recopilada por Israel es referida a países árabes, como explicado por las circunstancias en que está el Estado de Israel geográficas, ¿no? Puesto que es muy difícil operar en estos países, claro. El Mossad recluta a muchos de sus agentes en Europa. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Mientras que algunos cachas están desplazados permanentemente en algún país extranjero, otros van cambiando de operación en operación, razón por la cual reciben el apodo de saltadores. El número de cachas es muy inferior al de otros oficiales de inteligencia, cumpliendo funciones similares en servicios secretos de otros países. O sea, no son tantos cachas que hay por el mundo, hemos dicho unos 140. Esto es debido a la existencia de los Sayamim, que hemos hablado antes, que son voluntarios judíos no israelíes que proporcionan apoyo logístico a las operaciones en todo el mundo. O sea, teniendo esos 35 hombres o mujeres, la gente israelí o los servicios inteligentes israelíes son los primeros en utilizar la mujer para hacer sus operativos, pues oye, con 740 que son oficiales, ya tiene bastante, según ellos. La mayor parte de los cachas han sido anteriormente miembros de la Fuerza de Defensa israelí del Ejército, a pesar de que el Mossad tiene carácter civil, pero muchos vienen del Ejército, ¿no? O sea, ya vienen bastante preparados. Y después tienen una organización, los cachas están organizados bajo el Mossad Operation, ¿no? Que es una división conocida como Stomen, que significa, traducido al hebreo, de intersección o medusa, reino. Se divide además en 3 ramas geográficas. Rama israelí, que incluye las regiones de Oriente Medio, norte de África, España y aquellos cachas saltadores que van de una operación a otra. Dice que hay algunos cachas por aquí en España, ¿eh? La rama B, que dice que abarca Alemania, Austria e Italia. Y la rama C, que comprende el Reino Unido, Francia, Países Bajos y Escandinavia. Como vemos, están, y como he dicho al principio, mucho por Europa. O sea, hay muchos cachas, o sea, mucho oficial del Mossad israelita por Europa, por diferentes razones, y también por África y algunos países pues sudamericanos, ¿no? Y después vamos al entrenamiento. Para seleccionar los candidatos idóneos, el Mossad utiliza distintos test psicológicos y de actitud en función de sus necesidades de personal, claro, según qué época van cambiando, ¿no? Si el candidato resulta seleccionado, estos cachas pasarán un periodo de formación en la Academia de Entrenamiento del Mossad, como he dicho antes, la Midrasha, ¿no? Durante aproximadamente 3 años aprenderán las habilidades necesarias para las funciones de inteligencia, o sea, 3 años en la Academia, ¿eh?
las más importantes es saber cómo encontrar, reclutar y cultivar a gente. Esto es muy importante, incluyendo comunicarse clandestinamente con ellos. También aprende cómo evitar ser el objetivo de los servicios de contraespionaje. Claro, igual que nosotros espiamos, también nos espían, ¿no? Esquivando operativos de vigilancia y posibles emboscadas durante sus reuniones con otros agentes. Aunque los cachas no siempre portan armas de fuego, no siempre van armados, son también entrenados en el uso de la pistola, una Beretta 71 22 LR, ¿no? La habitual que puede llevar un agente del Mossad, pero normalmente, como hemos dicho, los espías normalmente no van armados. Una vez finalizado su periodo de formación, pasarán un periodo de práctica, durante el cual trabajarán en varios proyectos, antes de convertir en un auténtico cacha con todas sus atribuciones. Esto es, que para llegar a ser cacha, o sea, un oficial de inteligencia del Mossad israelita, es como una carrera universitaria, de estar 5 o 6 años estudiando en la academia. Y los que llegan, pues bueno, pues, hay algunos casos conocidos y algunos probables, ¿no? O sea, podríamos decir el nombre de Michael Harari, líder del grupo oficial del Mossad, que en 1973 asesinaron por error al ciudadano marroquí, que se lo falló el Mossad, Hamed Boukini, la ciudad noruega de Villemen, ¿no? Boukini, ese árabe, fue confundido por Ali Hassan Salamed, uno de los terroristas de Septiembre Negro implicados en la masacre de Múnich, como he dicho antes, ocurrió un año antes, ¿no? Claro, también hay aciertos, pero también hay fallos, ¿no? Te puedes confundir y hacer una verdadera chapuza, o sea, matas a una persona que has confundido porque no ha habido una buena investigación, porque te has anticipado, etcétera, etcétera. Pero ya te digo, para ser cacha, es un oficial del Mossad y bueno, es una cuestión no de compleja, pero sí de difícil de alcanzar, ¿no? Como todos los servicios de inteligencia, ¿no? O sea, todos los servicios de inteligencia del mundo tienen lo mejor de lo mejor, eso está clarísimo, sí. Oye, Sergio, pues para ir finalizando el programa ya de hoy, un resumen de todo lo que hemos podido escuchar. Sí, bueno, como ya hemos explicado varias cosas, ¿eh? El Mossad siempre ha sido el símbolo de la seguridad para todas las personas que vienen del Estado de Israel. O sea, el pueblo israelita se siente seguro, ¿no? Y pronto se convirtió en el emblema de la eficiencia y una especie de invencibilidad, ¿no? Como si representara el Mossad la garantía de la supervivencia de un Estado rodeado de enemigos, como te he dicho, ¿no? Está rodeado de países árabes. El instituto, tal y como se conoce al Mossad, en el argot, tiene una barrera protectora alrededor del Estado judío, principalmente a través de acciones caracterizadas por cálculos independientes y una eficiencia impecable. O sea, son bastante impecables. Han cometido sus errores. Algún día hablaremos de la CIA y también veremos las chapuzas de la CIA, por ejemplo, que han hecho muchas, y es un servicio inteligente de la CIA, pues con unos recursos increíbles, ¿no? Pero el Mossad, siendo mucho con menos recursos, son más operativos. Sin embargo, siguiendo con el Mossad, como resultado de algunos fracasos hace unos años también se ha afirmado que su actuación no es muy fiable. Hay gente que duda a veces del Mossad israelita. De todos modos, en la actualidad el Mossad ha vuelto a los estándares anteriores de la excelencia organizativa y operativa que caracterizan al instituto desde su creación, ¿no? La interferencia política la comunidad de inteligencia israelí es un tema eterno en la historia de inteligencia israelí, creando presión a través de demandas y un estricto control sobre las entidades de inteligencia, pero también enviando a tomar el mando cuando las operaciones no tuvieron éxito, ¿no? Por esta razón, el caso Lago, por ejemplo, es bastante simbólico y sigue una cuestión recurrente en un acontecimiento que siguió teniendo consecuencias durante casi 2 décadas, ¿no? O sea, una vez te equivocas, el Estado de Israel o cualquier Estado que su agente de inteligencia se equivoquen, lo van a pagar un poco cara a nivel político, ¿no? Como he dicho, muy ayudado siempre el Mossad israelita por intereses pues, de información en Oriente Medio y en Oriente Próximo. La inteligencia de los Estados Unidos, de Israel, son muy colaboradoras, ¿no? Sí, eso está claro. Pues Sergio, tenemos un montón de mensajes hoy, pero vamos mal de tiempo porque tenemos una reunión y bueno, saludamos al amigo José Luis Ochoa y a Gonzalo Tomás también, Rosa y mucha más gente que está por aquí. Pero bueno, que José Luis, por ejemplo, dice que se tiene como uno de los mejores del mundo, sobre todo por la implicación en el propio pueblo, una forma muy diferente del pensamiento occidental.
Hombre, si este programa se creó para hacer una cultura hacia una cultura de los servicios de inteligencia, yo te puedo asegurar, por personas judías que conozco personalmente, que una me dijo una vez, me parece que lo dije en el otro programa, ¿no? Que todo ciudadano de Israel se identifica un poco como agente del Mossad, sin serlo, porque cualquier información que tengan enseguida se la pasarán a la central, por decirlo de una manera, en Tel Aviv, ¿no? Cuidado, o sea, el pueblo, como ha dicho muy bien este oyente, el pueblo de Israel defiende a su país, defiende a su bandera y ayuda a sus servicios de inteligencia. Sí, sí. Cualquier información que tengan en cualquier lugar del mundo, como he dicho, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, Sergio, ¿algún detallito más que quieras añadir en el programa de hoy? Bueno, decir que cuando consideramos que el Mossad sigue la teoría de institucionalismo sociológico, pero de la propia cultura israelí, o sea, desde su inicio, desde los años 30, bajo el mandato británico, porque hemos de decir que el Mossad, antes de ser Mossad, lo ayudó Gran Bretaña y por un grupo de voluntarios que lucharon por la milicia de Haganah en Palestina. Pero quiero decir que el Mossad evoluciona y se crea cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y que bueno, que ha sido uno y sigue siendo uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Y si tú quieres, como hablemos, pues la semana pasada, la semana que viene, perdón, podemos hablar ya de operativos más concretos del Mossad israelita, sí, que son muchos, ¿eh? Bueno, pues Sergio, la próxima semana, en esta ocasión, bueno, vamos un poquito justo de tiempo, Sergio, porque tenemos una reunión. Entiendo. Pero la próxima semana hablamos de los operativos del Mossad y tenemos muchas ganas de hablar de eso. Además, prepararemos el programa acorde o sea, CL Radio TV preparará todo lo que esté de su mano para que tener un programa diferente la próxima semana, porque hablaremos de las operaciones del Mossad y me imagino que son muchas cositas las que nos traerá. Claro, la idiosincrasia que tiene, claro, obviamente pues algunas operaciones han salido bien y otras han salido mal, pero eso entra dentro de la normalidad. Pero está seguro que hay operativos que han salido mejor que los que han salido peor. O sea, no podemos hablar de un servicio de inteligencia chapucero o que no sabe lo que está haciendo, por supuesto. Lo que pasa es que esto es tareas muy complejas, como veremos, sí, que no es tan fácil, no. Bueno, pues... Ya dejando la prueba, las pruebas de ingreso, luego viene la vida real, sí. Bueno, Sergio, pues la próxima semana te esperamos de nuevo aquí, eso sí, en tiempo y forma, que esta vez nos tienes que excusar un poco porque te hemos robado un poquitito de tiempo, pero tenemos que irnos porque ya tenemos pues una reunión y no podemos faltar. Sergio, como siempre, gracias por estar una semana más con nosotros aquí, hablar del Mossad, hacernos entender por qué se creó el Mossad y bueno, y todas las virtudes que tiene, ¿no? Creo que es siempre un tema muy interesante que tocar aquí y la próxima semana pues te esperamos ya con muchas ganas para seguir hablando de las operaciones del Mossad. Exactamente, la semana si hoy hemos hablado, digamos, del Mossad en sí, hemos generalizado de lo que es el Mossad, explicado qué es, cómo funciona, etcétera, pues la semana que viene ya tocaremos operativos del Mossad israelita que se han producido a lo largo de la historia. Perfecto, Sergio, pues con muchas ganas ya te estamos esperando todo. Próxima semana, misma hora, 6 de la tarde, hora Canarias, los lunes, el programa Cyber Day. Oye, Sergio, despídete, venga, con la frase pues de este programa. Pues somos lo que continuamente hacemos, eso está claro. Exactamente, somos lo que continuamente hacemos, Sergio. Un fuerte abrazo y estamos en contacto ya a lo largo de la semana, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo desde Barcelona, ¿eh? Un fuerte abrazo, Sergio. Hasta luego. Nosotros que nos tenemos que ir, esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Hemos tenido que recortarle un poquitito el tiempo a Sergio Farra porque tenemos una reunión, pero esperamos ya la próxima semana pues tener las operaciones del Mossad y que nos las traiga pues esa información que trae habitualmente Sergio Farras aquí a este medio que sin duda nos gusta tanto. Nosotros nos despedimos, les deseamos muy buenas tardes, noches y nos vemos ya mañana aquí de nuevo en CL Radio TV. Hasta luego.